Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. Este dato que no sabíamos me gusta. Y aquí me abandero total. Sí. ¿Eres buena para dormir, Fran? Uy, seca. Nunca se me pasó la época de adolescencia. ¿Y con relación a tu pololo, por ejemplo? Sí, total. ¿Duermes más tú que él? Mucho más. Y me dice, pero que eres buena para la pestaña. Y yo, sí, no hay cosa más rica que dormir. Bueno, la ciencia te da la razón, Fran. Vamos Tengo a permiso. mencionar un estudio realizado en la Universidad de Loughborough. A ver, ya. Loughborough, ya, en listo. Inglaterra. Entonces, aprobado. Aquellos que han estudiado en la Universidad de Loughborough sabrán que hace muchos estudios y que en este caso hizo un sondeo y determinó que las mujeres necesitan dormir al menos 20 minutos más que los hombres. Mínimo. No, yo para creo que poder más. nivelar el descanso. 20 horas. Eso es lo que necesitan las Pero mujeres. 20 minutos más al día, yo con eso soy feliz. Ahora, Rico igual, 20 minutos extra. ¿por qué ustedes necesitan más que nosotros dormir? Dicen, buena pregunta, dicen estos ya, a expertos. Porque ustedes utilizan más el cerebro que nosotros. Totalmente, estoy de acuerdo. Pero si estamos Ya, todo el día pensando, mira, las mujeres que nos van escuchando hasta ahora, que nos están viendo, deben estar en estos momentos, ya, los niños ya, la leche, la colación, que la cartulina, no digo que ustedes no, tú eres un padre muy responsable también, pero una piensa más, piensa más que ustedes. Lo que dice en rigor es que el cerebro de una mujer funciona de manera distinta y la explicación estaría en la corteza, que es la parte del cerebro responsable de la memoria, del pensamiento, del lenguaje, y entonces la corteza se desconecta de los sentidos y entra en un modo de recuperación cuando duermen, y ahí entonces es que ustedes necesitan 20 minutos más que los hombres. ¿Viste? Para dormir. Ya, pues entonces todas las mujeres deberían entrar 20 minutos después a la pega. Al tiro tomando. Exijo la ley, una nueva ley. No, ley. Ya, han habido tantos. Después de la ley de la siesta, claro. Ya, mejor no. Oye, la canción del día, por supuesto, que está a cargo de una gran artista que yo ya la vi en vivo en Chile. Cuando vino al Bicentenario, ¿no? ¿En la Florida? Bicentenario de la Florida, que le quedó chico, debemos decirlo. Dua Lipa, quien anunció ayer en medio de su gira Radical Optimism. Me gusta esa palabra en inglés. Claro. Porque tiene falta la O nomás, pero. Optimism. Sí. Y que va a estar en Chile muy pronto, pero en el Estadio Nacional. Así Ahora es. Sí que sí. Estadio Nacional que ojalá tenga una cancha nivelada para esa altura. Sí. El 11 de noviembre de este año con precios que van entre los 52.875 pesos. 50 lucas hasta 334.875 pesos. Es menos igual que, por ejemplo, el show de Shakira. 300 lucas para ver a Dua Lipa. Hay que ser bien fanático igual, pero bueno, ya la gente lo compra. Tiene buen repertorio. Es que uno piensa, no sé si a ti te pasó, pero uno dice, ¿cómo lo harán estas personas que compran primera fila 350 lucas? Y el problema es que no compran primera fila solo para este concierto. Hacen como 10 conciertos al año, digamos. Tienen son su fanáticos. caja de conciertos. Sí. Pero bueno, y no van solos además. También. Una locura. Bueno, Dua Lipa entonces tendrá una preventa este concierto el 8 de abril a las 10 de la mañana. La venta general será el 10 de abril a las 10. Y no va a estar solamente en Chile, sino que también en medio de esta gira ha recorrido y va a estar también todavía en Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina y por supuesto Chile. No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave. Quienes nos están viendo por el streaming en YouTube ya lo han visto, a Luis Martínez, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, que nos acompaña a esta hora en esta mesa de análisis político y de actualidad. Luis, ¿cómo está? Buenos días, Luis. Muy buenos días, Fran y Carlos. En medio de todo lo que está ocurriendo, inevitable preguntarle por este viaje a la India del presidente Boric, ¿qué ocurre y cómo se toma esta perspectiva ahí internacional de ver a este mandatario rodeado de una cultura muy ajena a la nuestra, pero que también le sirve en el último año de gobierno, ¿no? ¿Pareciera ser eso? Sí, yo creo que me tomo de lo último. Y más que en el último periodo de gobierno, yo creo que le sirve al país. Partamos de la base que... Más allá del presidente, sí. Claro, más allá del gobierno de turno, en los procesos de internacionalización que han tenido todos los gobiernos post-dictadura, han sido beneficiosos en términos generales para el país. Es decir, está demostrado que los intercambios comerciales a propósito de los acuerdos que se han suscrito
han sido convenientes para el país. Y no sé si ustedes se recuerdan que el presidente Frei, una de las críticas que recibió eran sus continuas salidas del país. Sí. Decían que reunía muchas millas, que pasaba afuera. Bueno, el producto de sus salidas fueron muchos acuerdos. Chile es uno de los países en el mundo que tiene más acuerdos comerciales. Chile tiene acuerdos comerciales con países que representan cerca del 85% del PIB mundial. Gracias a los viajes en el periodo de Frei. Y otros también. Por ejemplo, en este gobierno se revisó la estrategia y se firmó este nuevo acuerdo, la revisión del acuerdo comercial con la Unión Europea. Y recordemos que India representa un mercado de mucha gente, y uno lo podría decir, de muchos consumidores. Totalmente, pero si es tan importante India, por ahí va mi pregunta, porque obviamente uno entiende que este viaje es un beneficio comercial para nuestro país, más allá de la figura del presidente y las imágenes que uno observa. Igual dicen que más vale tarde que nunca, pero ¿debería haber sido antes este viaje en el contexto del gobierno del presidente Boric? A ver, pero yo creo que las oportunidades a veces son las que son. Uh-huh. Es decir, hay momentos en los cuales a veces no es posible acelerar los procesos de inicio de conversaciones e incluso los procesos de firma de los convenios o los acuerdos comerciales. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la visita de Josep Borrell de la Unión Europea, y vino de alguna manera también para acelerar el proceso de firma del acuerdo con la Unión Europea, del convenio. Entonces, ahí se inicia un proceso de negociación o se consolida un proceso de negociación, depende de la etapa en que uno se encuentre, pero me atrevo a decir que esto no va a ver la luz durante el gobierno del presidente Boric. Claro, un gobierno que está en su último año, y de hecho, si hay algo en lo que insistió en este inicio del 2025 el presidente Boric, es que no iba a tratar de caer en el síndrome del pato cojo, ¿no? Que se llama, que es este indicio de que en el último año dejan de realizar actividades propias del cargo de manera tan asidua, digamos, porque realizan otras labores, digamos, que tienen que ver muchas veces con incluso actividades de campaña de quién puede ser su sucesor. Pero en este caso, si bien Carolina Toá parece ser una de las sucesoras eventuales, el Frente Amplio no tiene en rigor nombres fuertes para mostrarle a la ciudadanía, y en rigor tampoco hay en el oficialismo todavía un consenso respecto de un candidato que pueda hacer mella a estos tres nombres que se manejan en la oposición, que son bastante más, está bastante más ceñida en la oposición a estos tres nombres en las candidaturas. En el oficialismo todavía hay una nebulosa bien grande en términos de los nombres que van a ir corriendo. Mira, a propósito de lo que tú decías del pato cojo, yo diría que eso es una declaración natural. O sea, ningún gobierno querrá tener esta figura de pato cojo el último. Y ha habido declaraciones. Pero el pato cojo uno lo empieza a ver con las salidas de profesionales, de equipos de gabinetes, de CEREMI, que empiezan a buscar en otros espacios sabiendo que queda un año de gobierno. Eso va a ser natural y eso se genera desde abajo. Por las candidaturas también. En realidad eso ya se produjo. Ajá. Porque en aquellos que ya tenían... Claro. Pero... Tiene que ver con directores de servicios, con personas que... Todos aquellos cargos que ya renunciaron. Me queda un año de pega y entonces prefiero buscar en el servicio privado. O ya están buscando. Entonces ahí hay una suerte que tiene que ver con dónde voy a estar el próximo año, sobre todo aquellos que están o que prevén un cambio de gobierno en el año siguiente. Uh-huh. Lo segundo, respecto ya entrando a temas más de candidatura, yo me atrevo a decir que lo que estamos viendo hoy día en el oficialismo en términos del relevo, uno espera que un gobierno tenga un relevo natural. Uh-huh. Uno espera que un gobierno haya sido capaz de generar liderazgos, claro, ¿ya? No solo en su tienda principal o su partido político principal, sino otro. Y estamos viendo hoy día carencias de liderazgo fuerte. Y eso es preocupante. Uh-huh. Sobre todo en el partido ancla, hoy día, que es la reunión de otros partidos, en el Frente Amplio, partido del presidente. Entonces, eso es bastante preocupante.
En noviembre vamos a darnos cuenta si sigue el camino de Podemos de España, Claro. que fue fundamental en el trabajo conjunto gobierno que hicieron con el PSOE. Hoy día el PSOE subsiste y Podemos casi está desaparecido. Sí, pero no es menor también no dejarse llevar por este péndulo que siempre nos lleva hacia el otro extremo del gobierno en el que estamos. Uno asume ya casi, y pareciera ser que este gobierno también lo hace, de que va a venir algo contrario a lo que ellos interponen, o en este caso podría ser algo totalmente contrario, con las ultras que también hemos visto mucho más fortalecidas en los últimos años. En ese ámbito también, Carolina Toá ha estado con una carrera más contundente, presidencial en el último tiempo. Hablábamos nosotros en las claves del día que puede afectarle todo lo que está ocurriendo con Monsalve, y Evelyn Matei también un poco más quieta. Se ha observado cómo ve esta carrera presidencial de aquí a noviembre, que por supuesto es una fecha clave, pero que pareciera tímida todavía. No sé si te voy a sacar un poco de lo que me acabas de decir, pero a mí me preocupa mucho, y tú partiste con esto, de los extremos. De las ultras, sí. Sí, y yo te quiero hacer una pregunta. Si tú tuvieras un ingreso de 3 millones, 3 millones y medio, 4 millones, y tuvieras una pensión de 1.300.000, ¿tú encontrarías eso mucho o poco? Dependiendo Depende del costo de vida. Claro, sí. Pero uno podría decir que 1.300.000 como pensión puede ser una pensión que permite subsistir. Que permite subsistir. Y mucho más sobre el promedio. Pero yo te puedo decir que quien recibe una pensión de 1.300.000 no tiene derecho a PGU. Claro. Por tanto, y vuelvo al tema de los extremos, cuando escuchamos a un candidato, Kaiser, diciendo que va a revisar la PGU, como por ejemplo porque Luxis recibe PGU, Claro. es decir, Claro. o la mentira es por ignorancia o mala fe. En cualquier caso tiene connotaciones negativas, pero lo más preocupante es que hay gente que cree esas mentiras. Entonces, las campañas que vamos a ver enfrentadas hoy día, o que estamos viendo, Sí. van a estar sustentadas probablemente en muchas fake news, y el problema es que hay mucha gente que se las cree. Entonces, Ya hemos visto durante esta semana lo de las vacunas también de José Antonio Cast. de Kaiser. O sea, de Kaiser, perdón. Entonces, ¿cómo vamos a hacer frente a aquello con candidatos serios que van a estar respondiendo cada vez esas mentiras, Claro. o con aquellos que no se hacen cargo de esas mentiras? Entonces, vamos a ver una campaña probablemente muy contaminada con fake news. Estamos hablando con Luis Martínez, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, en nuestra mesa de análisis de actualidad. Y a propósito de estas figuras como por ejemplo Kaiser, no solo él, hay otros candidatos también que han abogado por una reducción e incluso eliminación de impuestos. Y para algunas personas eso puede parecer, en el eslogan, en el titular, ¿no?, algo muy interesante, porque eventualmente implica que el Estado no requiere de tu dinero, de lo que ganas, para poder entonces generar políticas públicas. Y en el caso de Kaiser ha hablado de reducir el tamaño del Estado, de despedir a miles de funcionarios públicos. Eso que sabemos ya ocurrió en Argentina con determinados resultados. Pero para quienes nos están escuchando eventualmente, esta política de reducción o eliminación de impuestos, ¿es plausible para un país como el nuestro? A ver, yo creo que esto está en revisión, ¿eh? Yo creo que es una permanente revisión por parte de los gobiernos. Y ha habido unos impuestos que nacieron como transitorios, ¿eh?, y que se transformaron en permanentes. Y yo creo que eso requiere en alguna medida algunas revisiones, ¿eh? Yo creo que eso es normal. Claro. Otra cosa es poder plantear irresponsablemente reducciones masivas o así al voleo de impuestos, de tal forma que yo no entrego la solución respecto a esa menor recaudación en cómo yo recaudo, porque la eliminación de ministerios, a diferencia de Argentina, que le fue mandatado al Ejecutivo allá, aquí requiere la aprobación del Consejo, Claro. Perdón, del Congreso. Y que es el Por ejemplo tanto, que tiene Kaiser, claro, lo de Argentina. Es decir, yo no puedo poner en una pizarra fuera Ministerio de la Mujer, fuera Sí. Ministerio del Deporte, o de no sé qué, Ya dijo que iba a eliminar ese ministerio. Sí. Y la UDI ahí también salió a decir Sí. que no estaba de acuerdo. sin pasar por el Congreso. Por Claro. tanto, no es solo un desafío el que tiene, sino que son dos desafíos: ganar la presidencia de la República y ganar mayoría en el Congreso. Por tanto, probablemente, si ocurriera lo primero,
Es difícil que ocurra lo segundo, no porque no tenga mayoría, sino porque va a haber gente muy sensata que va a impedir ya que se cometan estas atrocidades, entre paréntesis. Ahora, yo creo que sí el Estado requiere una reflexión. Y ha habido también voces de todos lados en que se requiere una reflexión en torno a la estructura del Estado. Yo no sé si ustedes se acuerdan del viceministro Orrego. Hubo hasta triministro en algún momento. Triministro, pero me acuerdo del viceministro Orrego, Obras Públicas y Vivienda. Sí. Yo creo que hay que repensar el Estado, sobre todo en aquellas carteras que es posible realizar, digamos, estas fusiones. Pero no el Estado en Chile no es una carga tan grande como, por ejemplo, en otros países. ¿Ya? Sí, entonces, el propio Argentina. Necesito, ¿ya? Si yo voy a disminuir el impuesto y por tanto voy a tener una menor recaudación, yo necesito entregar la alternativa, que no va necesariamente por la disminución de funcionarios de la administración del Estado. Estamos junto a Luis Martínez, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Repensar eso y repensar, bueno, también esta polémica que dice Carlos, que no ha sido menor. Algunas personas se espantaron de inmediato con esta propuesta de los feriados. ¿Es muy temprano para ya estar hablando de eso o es parte también de este debate que surge inevitablemente en medio de la carrera presidencial? Mira, yo creo que tenemos un problema que estamos discutiendo sobre las emergencias, encima de todo. Y es por eso que es importante, y yo creo que hasta ahora no ha habido nada. Yo creo que la presidenta Bachelet, cuando reflexionó en algún momento, ella planteó un tema de futuro que trascendiera los 4 años y que fuera un programa, no sé, de 10 años. Pero eso hay que hacerlo en conjunto con todos. Y lo que tú señalas... Que podría haber sido candidata también la expresidenta. Absolutamente. Ahí habría sido diferente la conversación. Absolutamente. Sí. Pero pensar sobre la emergencia y legislar sobre algo que va a ocurrir pasado mañana le hace muy mal a la discusión. Uh-huh. Porque al final transforma la discusión para la galería y no para una medida que vaya a tener efectos en el mediano y largo plazo. Yo necesito solucionar los temas que vienen mañana. O sea, pasado mañana en adelante, no los que vienen mañana. Entonces, nos estamos acostumbrando a legislar sobre emergencia. Y por eso que tenemos una ley Karin, porque ocurrió un hecho lamentable. Claro, y que lleva los nombres. Tenemos una ley Emilia, porque pasó un hecho... Leyes reaccionarias. Absolutamente. Sí. Entonces, estamos legislando en función solo de emergencias. Sí, Luis, ahora, respecto de vuelta con candidaturas y con eventuales liderazgos que vayan surgiendo, hay un tema muy importante hoy en día en la política, en tema electoral específicamente, que tiene que ver con el carisma, la cercanía, que son valores que para los candidatos presidenciales en general han sido súper relevantes, que hacen no ganar una elección necesariamente, pero sí dan pasos muy importantes a partir de carisma, de cercanía, proximidad con el electorado. ¿Tiene Carolina Toá, por ejemplo, esas virtudes que uno ya ve que en el caso de la ministra Jara aparentemente son atributos que uno puede percibir? Pero en el caso, por ejemplo, y voy a poner las dos interrogantes, Carolina Toá y Evelyn Matei, que ya lleva hartos años más de campaña, porque básicamente ha estado mucho más tiempo en eso, ¿tienen esos atributos que permitan, a partir de ese rasgo también, sumar electores? Y si es que se divide también en mujeres y hombres, porque ahí Carlos menciona esos atributos que o uno pareciera notar la semana de que se le pide más a las mujeres que a los hombres. ¿A Johannes Kaiser se le pide, por ejemplo, o uno denota ahí un carisma en específico? Y que además cada una requiere dormir 20 minutos más. También. Encima, o sea. A ver, sí, yo creo que ha habido una situación más compleja con respecto a las candidatas mujeres que los candidatos hombres. O sea, yo creo que si Evelyn Matei hubiera dicho eso, hubiera sido más escandaloso que lo dijo Kaiser. Claro. Y no es solo porque nos estamos acostumbrando a las barbaridades o algunas o muchas barbaridades que está diciendo Kaiser, mucho más que Kass ahora, que hoy día Kass parece ya más de centro con respecto a Kaiser. Total. Pero yo diría que hay una situación y una mirada mucho más crítica hacia las mujeres. Ahora, va a ser muy interesante verlas a ellas dos en campaña, porque son perfiles absolutamente distintos. Muy, y cada vez más. Yo diría que Matei por lo menos se muestra muy cercana, a veces con un lenguaje más suelto que la hace más cercana, mientras que Carolina Toá
está, yo diría, muy en el perfil mucho más político. Es que viene saliendo de un ministerio. Pero potente. además su carrera está marcada por lo político, ¿no? Y por tanto creo que le ha costado un poquito más soltarse, no sé si soltarse el pelo, pero ser un poquito más cercana a la gente. Yo creo que todavía es distinta. Que sin duda yo creo que la gente la percibe como una persona estudiosa, muy preocupada, pero vamos a ver si esa valoración es suficiente o logra esa cercanía con la gente de tal forma que decida, no sobre emociones, sino sobre una convicción más política. Total, hay una labor ahí de cada ciudadano de entender cuál es la estrategia política detrás. Con Carlos lo hemos conversado. Y de su estrategia de campaña. Sí, por supuesto, porque en base a eso, la misma Carolina Toá, que la hemos invitado muchas veces, reiteramos la invitación a la candidata, nosotros felices de recibirla, la hemos visto en muchas radios, en medios, y tiene esta estrategia y se observa, no hay que ser experto, de soltarse un poquito, de ser más cercana a los jóvenes, de estas cuñas que ha generado vinculadas al mundo urbano de la música. Yo justamente iba por ahí también con la pregunta y con el comentario. Bueno, se nos acaba el tiempo. Luis Martínez, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, agradecerle también su compañía esta mañana. Muchas gracias, seguramente Luis. Seguiremos hablando de esto en este año electoral. Gracias, Luis. Muchas gracias. Algunas frases marcan el día y otras simplemente había que decirlas. Esto es Se Tenía que Decir en Hora Clave. Estamos trabajando.